Hola, buenas tardes. Veo que empieza a conectarse una cantidad de usuarios, así que vamos a ir haciendo tiempo hasta que sean las 6 en punto, que es cuando comienza la actividad de hoy de la asociación. Vamos a ver que se conecte todas las personas que nos han confirmado que iban a venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a ir haciendo tiempo. Como saben todos ustedes, hoy vamos a hacer una actividad especial, uno de los 3 directos de este año, del año napoleónico. El primero lo hicimos por YouTube, ahora lo iré recordando a los nuevos usuarios. El primero lo hicimos por YouTube con Carlos Wenceslao, un chico bastante joven que, bueno, nos sacó un tema brillante de historia napoleónica y música militar. El directo de hoy lo vamos a hacer sobre Benito Pérez Galdós, y luego nos quedará un tercer directo que aún no voy a desvelar porque aún tenemos que hacer el cartel, pero para quien le interese pues tenemos la ruta del año napoleónico con todo el programa de todas las actividades, entrevistas y conferencias ya colgadas en la página web, de hecho con una página que es propiamente dedicada al año napoleónico. Bien, son las 5:58, así que vamos a seguir haciendo un poquito de tiempo para que se conecten todos los usuarios, todos los seguidores de la asociación. Hola a todos los que se están conectando, muchas gracias. Si hay algún problema de internet o que se me escucha mal, supongo que ya me lo comentarán por aquí en la bandeja de comentarios que hay aquí abajo. Vamos, pero parece que no vamos a tener muchos fallos tecnológicos hoy, por así decirlo. Bien, pues bueno, mientras que se conectan usuarios, recuerdo que tenemos la página web del año napoleónico ya subida. Recuerden que si solo se meten en nuestro perfil y en este perfil que tenemos en la cuenta de Instagram, solo tienen que meterse en la vista general de nuestro perfil. Hay un link de una página web, clican ahí y les lleva a la página oficial de la asociación con todos los datos, actividades, cómo afiliarse, congresos, conferencias, charlas, artículos y biografías, todo lo que se puedan imaginar. Y si ven que faltan algo, pues que falta algo, perdón, nos escriben y bueno, veo que ya tenemos a Historia Útil también en el público. En unos minutos conecto contigo, Pablo. Si me estás oyendo, me puedes confirmar si quieres por aquí por WhatsApp, que me sale por aquí arriba, sin mayor problema. Vale. Muy bien. Pues son las 6 en punto. Voy a ir empezando. En primer lugar, muchas gracias a todos los que os estáis empezando a conectar. Voy a acercarme el micro para que luego se oiga bien cuando lo intentemos sacar a YouTube. Intentaremos dejar una copia en YouTube, por supuesto, tanto por nuestra cuenta como con Pablo, el administrador de Historia Útil, que ya hemos hablado de intentar dejar grabado esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la hora, a ver si podemos tener un poquito más de tiempo mientras que se va conectando una mayor cantidad de usuarios. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a enganchar a Pablo a esta llamada y bueno, vamos a empezar a presentar la actividad ahora en cuanto Pablo se una. Vamos a ver. Vale, acabamos de agregar en la llamada de directo de Instagram a Pablo de Historia Útil. Vamos a ver si funciona. Pablo, Funciona, sí. funciona. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, ¿qué tal? ¿Qué estoy? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, muchas gracias. Me alegro de verte la cara en estos tiempos de pandemia. Estamos todo el rato De virtual. con guías y pantallas. Por lo menos sería mejor un debate en persona, en la universidad o donde fuera, pero bueno, con esto no está mal y además accedemos a más gente, ¿no? No solo de España, sino de fuera. Así que genial. Bueno, pues ya son las 6 en punto pasadas, así que voy a empezar a presentar la actividad, a Pablo, a por qué le tenemos aquí, la asociación. Como estaba diciendo, a las personas que se han empezado a conectar,
Nosotros somos la conocida Asociación Napoleónica de Estudiantes o Asociación Fusiliers Sociaux Madrid, que lleva por nombre el nombre de una unidad que estuvo aquí en Madrid en 1808, de hecho en el 2 de mayo, delante del Palacio Real. Y bueno, como saben todos los que nos siguen, somos una asociación pues compuesta por gente de universidad, gente que no es de universidad pero que le gustan las guerras napoleónicas, un poco de todos los públicos que nos dedicamos a conferencias, recreación histórica y actividades de divulgación como esta. Así que para mí es un gran lujo contar con Pablo para que nos ayude con esta actividad del año napoleónico, porque estamos haciendo todas estas actividades virtuales este año de una en mayor cantidad en este año 2021. Pues bueno, porque este año 2021 son los 200 años de la muerte del emperador en Santa Elena, y como sabemos todos, pues murió el 5 de mayo, falleció, perdón, el 5 de mayo de 1821, y ahora estamos en 2021, así que el 5 de mayo serán los 200 años, y a raíz de eso, con una extensiva colaboración con numerosas instituciones, véase universidades, cuentas de divulgación y otras asociaciones, hemos sacado actividades. Uno de estos grupos, de estas personas con las que hemos contado, es con Historia Útil, representada y administrada por Pablo, una cuenta de divulgación realmente buena que os recomendamos seguir, que todos los días sube efemérides de historia, sube datos curiosos, explica acontecimientos políticos. Has llegado, Pablo, si yo no recuerdo mal, incluso a reseñar películas de historia como la de la Primera Guerra Mundial que salió recientemente, así que yo os recomiendo pasaros por la cuenta de Pablo. Bueno, entonces hoy estamos aquí reunidos y hace poco me he dado cuenta de que, si yo no me equivoco, Pablo, Benito Pérez Galdós murió el 4 de enero de 1920, si yo no me equivoco. Entonces, justamente de hace 101 años, sí. Eso es. Entonces, justamente estamos en enero y aunque no hemos podido ser partícipes de los 100 años exactos, sí podemos homenajearle por lo menos en el mes en el que falleció, aunque sea en 2021, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, voy a empezar a presentar a Pablo, ¿vale? Para todas las personas que nos están siguiendo. Ahora, bueno, veo que se están conectando más. Hola a todos los que se están conectando y muchas gracias por conectarse. En primer lugar, Pablo Delgado Cuenca, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, aparte de ser un colaborador de nuestra asociación, es un historiador de información cuyas líneas de investigación versan sobre el nacionalismo catalán. Se centra en el nacionalismo catalán. Y otro tema realmente curioso, que es la historia del periodismo parlamentario. De aquí que, obviamente, como Benito Pérez Galdós se dedicó tanto a la vida política como en cierto momento a la prensa, pues haya accedido a su interés a Benito Pérez Galdós, ¿no? Si no me equivoco yo, Pablo. Además de esto, pues lleva ya 2 años administrando el proyecto de divulgación Historia Útil, como vengo diciendo, y bueno, a día de hoy ha subido un contenido realmente variado y de calidad. Así que reitero, para todas las personas que nos sigan, por favor, que se pasen a ver su cuenta. Y entonces, pues hoy tenemos aquí, Pablo, un poco porque, bueno, como saben algunos de los seguidores, a Benito Pérez Galdós, a pesar de que fue el gran generador de la novela histórica española, es una figura que ha traído a la mente de muchísimos españoles y personas del mundo hispanohablante la guerra de la independencia española. Nosotros, obviamente, somos una asociación que estudia las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, el primer y el segundo imperio, y por eso estamos aquí, por eso nos atañe. Aunque hoy nos vamos a centrar un poco en la figura de Benito Pérez Galdós, una figura que, aunque parece que está en las mentes de todos nosotros, seguro que hay detalles concretos que no todo el mundo conoce y que por eso tenemos que contar con especialistas como Pablo para entender, ¿no?, cómo actuó esta figura, qué hizo esta figura por la historia de España, todo lo importante. Y si me permites, Pablo, me gustaría reseñalar unas cositas de Benito Pérez Galdós que me han llamado muchísimo la atención, y es el hecho de que, por ejemplo, Carmen Méndez Honrubia escribiera en su libro de Introducción al Teatro de don Benito Pérez Galdós, dijo que, por ejemplo, que no existía un terreno tan complejo y mágico para investigar como la obra teatral de Benito Pérez Galdós, que de hecho uno de sus mayores méritos es la expresión de lo humano y la expresión artística. O, por ejemplo, Carmen Menéndez, con Yolanda Arencibia, hizo la biografía de Galdós, indicó, por ejemplo, que esta figura
es posiblemente uno de los mayores y mejores escritores europeos del siglo, finales del siglo XIX, comienzos del XX. O sea, es una cosa que me parece formidable, ¿no? Que personas que incluso hay investigadores que han investigado la vida de esta figura lo resalten. Y cómo no, no querría dejar o no mencionar un documental que hizo Radio Televisión Española en su momento, pero que volvieron a reeditar para ahora, para el 2020, y que la verdad es que merece bastante la pena echarle un vistazo para entender la figura de Benito Pérez Galdós. Pero bueno, dicho todo esto, te cedo la palabra, Pablo, y lo primero de todo es que me gustaría preguntarte que, claro, quién era Benito Pérez Galdós? ¿Qué te apetece contarnos hoy aquí? Un poquito por esa línea que nos puedes ir avanzando de Benito Pérez Galdós. ¿Quién era? Gracias, Jonathan, por la invitación. Siempre es un placer hablar de Galdós. Como bien has dicho, en este enero estamos con el 101 aniversario de su muerte, pero bueno, como 2020 se está reiniciando en muchos sentidos, pues vendrá bien, ¿no? Pues cosas que se han quedado en el tintero del año pasado, pues intentar que este año se den. Había muchas cosas programadas para el centenario, pero se han tenido que suspender a pesar de que se hayan hecho virtuales. Y nada, yo antes de decir que no soy un experto en Galdós, ni muchísimo menos, pero bueno, he trabajado una parte muy concreta de su vida, que es la etapa de periodista. Una etapa que son 7 años de su vida, y concretamente en esos 7 años hay unos meses, 6 meses, en los que es periodista parlamentario. Y son 6 meses que, bueno, intento analizar y sigo analizando con los medios que puedo, porque las fuentes primarias no están muy localizables, pero bueno, voy a la pregunta que me has dicho. Bueno, ante todo Galdós era un ser humano, era un hombre que nació y que murió, tuvo una vida tranquila. Y esto lo digo porque, bueno, que sí, que es un clásico, porque es el autor que más ha publicado, es uno de los mejores escritores del siglo XIX europeo, y esto es un clásico. Pero quiero decir esto porque muchas veces veo en gente que es galdosista, es decir, estudiosos de Galdós, que como que lo idolatran, en el sentido de que no dudo de que sea un tema que les enamore y que les lleve a hablar con muchísima pasión de Galdós, pero creo que a veces se cae un poco en eso, en idolatrar al personaje, y quizás lo tienen un poco por las nubes, cosa que se merece, pero bueno, también hay que traerlo abajo a la tierra. Y bueno, de Galdós se pueden contar muchísimas cosas como no podía ser de otra manera. Y yo tengo aquí un poco su reseña biográfica. Yo conozco más, sobre todo, hasta que cumple 30 años, ¿no? En el año 1873, además comenzando con la Primera República, es ahí donde termina su etapa profesional como periodista. Lo que vino después también, porque vamos a hablar de episodios nacionales hoy, así que tengo algo preparado, pero sobre todo la etapa que a mí más me interesa y la que más he trabajado son esos 7 años de trabajo de periodista. Pues vamos a empezar entonces con preguntas concretas, si te parece. Me ha gustado lo que has dicho de, claro, fue un ser humano, y de hecho, cuando me informaba yo un poco para esta presentación tuya, claro, una cosa que me llamaba la atención es, fíjate que obviamente no solo era un ser humano, sino que era una persona con un sentimiento de arraigo de su lugar de origen, que también pues tuvo unas vivencias en Madrid, tuvo otras en Santander, ¿no? Cosas que trataremos más adelante, pero fíjate si es ser humano que, si yo no recuerdo mal, acabó ciego en su vida, acabó ciego, con ceguera por problemas de operaciones de cataratas, o sea que sufrió como un ser humano. Obviamente es un ser humano que se ha esforzado, que ha trabajado, pero obviamente ha sido un ser humano, ¿no? Es lo que tú dices. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte en concreto, que son 2 preguntas en una en realidad, ¿qué es lo que más resalta, o qué crees que es lo que más resalta de Benito Pérez Galdós, de su obra, de sus estudios, de sus trabajos? Y, por otro lado, ¿cómo surgen los episodios nacionales? Porque estamos en una cuenta de una asociación de historia napoleónica, y aquí pues también nos interesa bastante el tema de cómo surgen estos episodios nacionales, ¿por qué los hace? Pues mira, Galdós ante todo era un autodidacta. Él llegó a Madrid con la idea de estudiar Derecho. Sin embargo, en la nuestra, en lo que es la Universidad Complutense, tengo un ruido, no sé si soy yo cuando hablo. A ver. Vale.
Perdona. A ver, voy a apagar esto, que tengo aquí un cachivache. Sí, lo que pasa es que Galdós viene a Madrid a estudiar Derecho desde las Canarias. Tampoco va a estar muy relacionado con las islas. Sí es verdad que, claro, al haber nacido en Canarias y haber pasado los 19 primeros años de su vida en Canarias, la percepción que tiene de la historia de España es diferente a la que puede tener un madrileño, un malagueño, un valenciano, que haya nacido en el mismo momento que él. Él viene a Madrid a estudiar Derecho, pero, bueno, hace novillos, no le interesaban las clases, él mismo lo dice en sus memorias, las memorias de un desmemoriado. Él lo que hacía era pues ir a los ateneos, ir a las reuniones, era autodidacta, hacía novillos, lo que no quiere decir que fuese vago, sino que sus energías, su tiempo lo dedicaba a otras cosas. Y allí en los ateneos, en esos ambientes, va conociendo políticos, periodistas. Estamos al final del reinado de Isabel II, hay una gran actividad política, y gracias a esos contactos empieza a trabajar en la prensa como periodista para tener ingresos, y ahí es donde va a trabajar en los siguientes 7 años. Va a empezar concretamente en el periódico La Nación, siendo crítico de óperas, ¿no? Cuando se estrenaba alguna ópera, alguna obra de teatro en Madrid, pues iba a verla, la criticaba. Luis María Anson, que es un periodista muy importante actual del ABC, tiene una compilación de todos los artículos de Galdós escritos en ese periódico en esa época, y todos son críticas. Pues se ha estrenado el Trovatore de Verdi, o sea, o yo qué sé, una ópera que viene de Francia, lo que sea. En fin. Pues eso es, el Lago de los Cisnes, las adaptaciones que hay. No se perdía ni un estreno, él, pues como Cervantes, ¿no? Porque se le compara mucho con Cervantes, se llega a decir que después de Cervantes él es el gran literato de la historia de España. Pues todo quería saber de todo, leía todos los periódicos, en fin. Eso era Galdós. Y lo que resalta de él, lo que enseguida se relaciona con él, es el tema de los episodios nacionales. Pero tengamos en cuenta que Galdós lo que quería ante todo era aquello a lo que se dedicó al final de su vida, y era el teatro. Él quería ser dramaturgo. Ante todo, esa era su verdadera pasión, su vocación. Sin embargo, se dedicó también muchos años a las novelas, aunque al final lo que de verdad le gustaba era pues eso, hacer teatro. Y de hecho, algunas novelas suyas, el principio o el final o entre medias, son como guiones, ¿no? Porque un personaje con el texto, otro personaje con el texto. Eso es. ¿Cómo surgen los episodios nacionales? Los episodios nacionales surgen cuando él entiende que la historia de España no la conocen los españoles. Él, como canario, insistimos, tenía otra percepción. Además, en Canarias, al haber, por ser un cruce de caminos, ¿no?, entre América y también un lugar de contacto con otros países, como por ejemplo Inglaterra, digamos que la identidad española, digamos que estaba más arraigada en el sentido de que había una mejor educación en historia. Y cuando él era joven, en su colegio, en las islas, había como una especie de historia de Canarias, ¿no? Y él, claro, él nace con esa idea y quiere llevarlo a nivel de España entero, a nivel de España entera, sobre todo con la idea de dejar huella, ¿no? Llega a decir algo así como: no quiero que una sola línea de la que escriba no deja huella. Es sobre todo su ambición, el pasar a la historia, y pasó a la historia, porque 46 novelas son muchas novelas. No las escribe todas de seguido, son 5 series. Las 2 primeras las escribe durante entre 1873 y 1880. Y luego las siguen, cuando termina el último libro de los episodios nacionales, de esa segunda serie, dice que no va a volver a tratar esos temas. Sin embargo, pasan 19 años, llegamos a 1898, pasa lo que pasa en España, y él vuelve a sentir ese compromiso con la historia, de explicar más la historia de España, y lo retoma con las guerras carlistas. Y luego vendrá la 4ª serie y finalmente la 5ª serie, en la que, que es la que a mí más me interesa por esta cuestión del periodismo. Son los episodios que más, vamos a decir entre comillas, más controlo, porque hace referencia a esos años de 1869-1870. Empieza con
con las elecciones de 1869, una vez expulsada Isabel II, y terminan con Alfonso XII ya en el trono. Y, bueno, en ese episodio vemos muy bien cómo el personaje, que el protagonista se llama Wilfredo, es un carlista, en ese primer episodio de la quinta serie, España sin rey, bueno, va a Madrid con la misión de conseguir partidarios para la causa del pretendiente carlista de entonces, que no era Carlos María Isidro, que era el hijo o el nieto, ahora no lo ubico. Y en esos paseos pues va a las Cortes, al Parlamento, porque era casi como ir al teatro, ¿no? Porque ahí la gente en las gradas, iba a decir, en lugar de invitados, pues ahí iba mucha gente pues a cotillear, básicamente a cotillear, y ahí te describe pues los y tal. Y claro, cuando va a la tribuna de prensa y ve a los periodistas que había allí, pues muchos de ellos incluso habían sido compañeros suyos, ¿no? No pone un alter ego suyo en esa novela, aunque el protagonista de la siguiente, de Amadeo I, es Vicente Alconero, es su alter ego, es ese joven que llega, ese joven periodista, sobre todo un gran, también un hombre que lee libros, un devora libros, mejor dicho. Y, lo curioso es que en esta época de 1800 en que se ubica han pasado 40 años desde ese 1869 en que vivió esos acontecimientos. Y claro, la memoria le falla, obviamente, y esto nos lleva a una cuestión, y son las fuentes, ¿no? ¿De dónde sacaba Galdós la información para los episodios generales en general? Y aquí volvemos al principio, a 1870, cuando empieza a pensar en Trafalgar. ¿Cómo surge Trafalgar? Y esto tiene que ver con Santander. Es una cuestión que también vamos a hablar, pero bueno, así lo vamos diciendo. Galdós tenía contacto con Santander porque ahí iba de vacaciones, y bueno, en los años 90 ya es cuando se construye la casa, ¿no? Esto le pasa a mucha gente que va a un sitio, todos los años a hoteles y luego ya se compra o alquila una casa. Bueno, esto le pasó a Galdós. Y en Santander, en 1872, conoce a un marino que había estado de grumete en la batalla de Trafalgar. Y es ahí donde tiene la idea y la motivación, la musa, para empezar con esta serie de novelas históricas, aunque él todavía seguía trabajando en prensa. Además, él, en los periódicos en los que estaba, eran proamadeístas. Él trabajaba y de hecho, llegó a dirigir el denominado periódico del régimen, ¿no? En fin, que lo había pagado Prim, que tenía intereses coloniales en Cuba, y él seguía con ese trabajo. De hecho, con otras novelas anteriores que también son históricas, como por ejemplo La Fontana de Oro. La Fontana de Oro es su primera novela publicada, que no escrita, es la primera novela publicada. Esa novela está ambientada en el trienio liberal, en 1821, y en esa novela conjuga cuestiones que ya iba trabajando en la prensa, ¿no? Los famosos folletines, que eran esos extractos que venían aparte de los periódicos un día por semana, que era más cultural, pues él aprovechaba, por ejemplo, para hacer descripciones de personajes, como por ejemplo personeros romanos. Bueno, pues la Fontana de Oro tiene hago un poco de spoiler, pero bueno, al final del libro aparece Fernando VII, que tiene una conversación con un agente suyo en el Madrid de los liberales, porque los carlistas, los realistas querían meter cizaña entre los liberales para que entre ellos se matasen y así volviese el absolutismo. Y digamos que Fernando VII, antes de echarle la bronca a este hombre, porque habían planeado un atentado y todo eso, encubierto, Galdós hace una descripción de Fernando VII como un monstruo, ¿no? Y eso ya lo había trabajado. Es un pequeño ejemplo. Esto también nos lleva a pensar que los episodios nacionales, sí, son esas 5 series, esos 46 libros, pero hay otras novelas de Galdós que también conjugan ese interés que tenía de dar a conocer la historia de España y conseguir con eso en parte la educación de la gente, ¿no? De la población, de la clase media. Esto lo llegó a explicar él mismo en un artículo que es muy importante en el libro de la historia de Galdós, las observaciones sobre la novela contemporánea. Tengamos en cuenta que Galdós había viajado a París en 2 ocasiones dentro de esos 7 años de periodismo, antes de cumplir los 30,
lee francés, lee a Balzac, lee a Dickens, hay, en fin, todo el realismo, a Dostoyevsky, a Tolstoy. Y él quiere hacer lo que hacen estos hombres en España, porque en España para él no existía esa novela histórica que se había creado pues unas pocas generaciones atrás. Claro, ¿qué ocurre? Que digamos que en Francia, en Inglaterra, digamos que al ser países más centralistas de lo que era España, porque digamos que habían tenido más arraigo, pero en España no. Y él va a tratar de hacerlo, poniendo como protagonista a la clase media. ¿Por qué? Porque es la gente con la que más contacto tiene en el centro de Madrid, ¿no? En los ateneos, en las conversaciones, paseando por la calle, en estos ambientes, Galdós pues ve situaciones, ve realidades y es lo que lleva a las novelas. Y los episodios nacionales no son... no tienen como protagonista a personajes, a grandes líderes, como por ejemplo pues Godoy es el protagonista de esta novela, o Fernando VII. No, aparecen, claro que sí que aparecen. En este que te he dicho, que está ambientado en 1869, aparece Cánovas del Castillo en una comida en la que se cuentan que los liberales de Sagasta han ido al Escorial a profanar la tumba de Carlos V, por ejemplo. Son personajes ficticios, son tipos, no dejan de ser tipos, pero yo no creo, y esto es un debate que hay dentro de diferentes autores galdosistas, de que, por ejemplo, en La Fontana de Oro, que sí que es su primera novela y que puede estar un poco verde en algunas cosas, es verdad que puede ser un poco simple a la hora de poner al típico señor mayor, que hay un señor mayor que representa el carlismo, que es el realismo, que es ese al que después Fernando VII le va a echar la bronca, y luego un chico joven que llega nuevo a Madrid, además aragonés, con carácter, enamorado, y que se representa la España liberal. Y que sí, es que es así, pero en esas novelas ya empieza a explicar cosas de su pasado y a explicar cómo en sus procesos personales, en sus procesos vitales, van adquiriendo vivencias que van a definir su ideología, como nos pasa a todos. Y eso ya empieza en La Fontana de Oro y lo va a seguir viendo después. Y bueno, y ya para terminar este apartado, decir que La Fontana de Oro, aunque no está dentro de los episodios nacionales, sí es un episodio nacional en ese sentido de engrasar la historia de los acontecimientos con personajes del día a día. Claro, es muy curioso porque en otro episodio nacional, el de tres facciosos más y tres frailes más y un faccioso menos, que es el último de la segunda serie, ambientada en el Madrid, que está a punto de recibir la noticia de la muerte de Fernando VII, pues personajes de La Fontana de Oro aparecen. Por lo tanto, aunque está en esa clasificación, digamos que Galdós, digamos que ahora que están de moda estas películas que ocurren todas dentro de un mismo universo cinematográfico, pues estos personajes de historia ficticios están también dentro de ese universo literario y de ese que ante todo es madrileño, ¿no? Ese universo literario madrileño. Pues después de todo esto, a mí una cuestión que me surge, realmente no sabría si es la genialidad o la simplicidad de Galdós, el hecho de que realmente coge una época y en vez de, pues por aquella época pues teníamos las memorias del conde de Toreno, las del Galiano hijo, pues de otras figuras importantes, y pues en vez de lo que hace es el típico manual o memorial típico, lo que hace es que coge a los personajes de la ciudad, los pone como principales, ¿no? Para entenderlo así fácil, pero a la vez eso está sucediendo en un contexto histórico real, ¿no? Y quizás ahí el amor-odio de algunos historiadores hacia Galdós por el hecho de ¿Galdós es historiador o no es historiador? Porque realmente el propio Galdós es una fuente. Realmente él nos mostraba lo que hay muchas cosas que no son ficción. Mostraba, por ejemplo, el Madrid en el que vivió y luego también el Madrid de otras épocas, pero no deja de ser una época
que él vivió de manera directa o indirecta. Entonces, claro, eso se puede considerar un contexto histórico empírico. No se puede, porque si, por ejemplo, acudimos a un tema que estoy trabajando ya ahora, o sea, el 2 de mayo, acudimos a los artículos del 2 de mayo, pues no puedes dejar de mencionar que Benito Pérez Galdós consiguió de los concejos de los días 3 y 4 de mayo de 1808 las listas de defunciones y no deja de mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, que luego las cifras se han demostrado que no eran esas, pero sí que, por ejemplo, acertaba con el lugar de donde se recogían a las víctimas, donde estaban los depósitos y demás, como mero ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta es, Galdós, realmente simplicidad o genio, y por otro lado, empírico o no empírico, o ambas cosas. Positivista. A ver, genio. Bueno, ante todo, Galdós tuvo una vida tranquila, ¿vale? Una vida tranquila. Entonces, le dedicaba muchas horas, hombre, a la documentación. Jordi Canal es un historiador también, o sea, le he conocido por la otra línea que tengo, la del nacionalismo catalán, tiene pues, varios libros de historia de Cataluña. Pero también es un especialista del carlismo. Dice que la tercera serie que está, en fin, que empieza con Zumalacárregui, es el primer nombre, está inspirado en está ambientado en las guerras carlistas, y él dice que, bueno, sus fuentes son bastante malas. En eso Pío Baroja es mejor, además que Pío Baroja era vasco. Bueno, pero bueno, Galdós hace un trabajo muy importante de documentación, ya te he dicho, tiene ese testimonio de ese marino que no se llamaba Gabriel Araceli, bueno, es ficticio. Luego, por ejemplo, cuando quiere documentarse para el 7 de marzo y el 2 de mayo, pues se entrevista con personas que estuvieron allí en Aranjuez, sí, exigiéndole a Carlos IV que se fuese. Y bueno, él sabía, porque se lo decían, claro, es gente que ya eran mayores, eran ancianos para la época, habían vivido como niños. Es gente que bueno, dice, no, es que a nosotros nos dijeron nuestros señores, los nobles, ¿no? Los caciques, estos, que fuésemos ahí, porque estos estaban con Fernando VII, con el príncipe de Asturias, tal. Bueno, entonces, y también decir que Galdós, bueno, como has hecho referencia al Clara Galiano, él consulta bien las biografías. Él, en ese momento en que, bueno, la historia no estaba como es hoy, donde tenemos archivos como los que tenemos hoy, pues él tiraba mucho de la prensa que se había escrito años antes o décadas antes, que en sí la prensa es una fuente histórica. ¿Vale? Si hay un periodista que esté viendo, en fin, el periodismo no es historia, aunque... Y por eso el historiador puede hacer historia del tiempo actual. Y Galdós, que no era historiador, pero de hecho, mira, cuando termina la segunda serie de episodios nacionales, la termina con la idea de vamos a dejarnos de historia, nunca mejor dicho, y vamos a empezar a novelar y a analizar y a explicar y a aportar ese compromiso social que él tenía y que venía defendiendo desde este texto que os he comentado de observaciones de la novela contemporánea. Vamos a abordar el contexto presente. Y esa primera novela que hace, después de la segunda serie, es La desheredada. Además, protagonizada por una mujer que, curiosamente, llega a Madrid el año en que Galdós, bueno, más o menos en la época en la que Galdós había llegado, y que venía desheredada. Y bueno, queda otra, ¿no? Porque de la misma manera que Galdós se documenta, observa e interpreta la realidad para hacer esas novelas que pueden servir como fuente histórica, ¿no? Aunque, bueno, siempre está el eterno debate de si las novelas históricas son fuente histórica. Pero bueno, que haya debate no quiere decir que se puedan utilizar siempre con rigor y justificándolo todo, como cualquier fuente que se utilice en cualquier documentación. Bueno, pues Galdós aplica, en resumidas cuentas, sí, perdón, es que son muchas cosas. Sí, Galdós, ante todo, era un hombre, pues, bohemio, desordenado. Sin embargo, los veranos, él vivía en Madrid los veranos y, aparte de su residencia en Santander, va a viajar mucho por España y va a aprovechar, pues, para ese trabajo de documentación que hace en Madrid, pues hacerlo en periódicos. Tenían amigos periodistas en todas partes de España. También va a seguir viajando fuera, va a estar
pues tiempo en Italia, en Francia, en Bruselas, en Portugal también. Y, en fin, esa va a ser su documentación ante todo. Creo que, no sé si te he respondido bien. Sí, sí, yo la idea personalmente, las personas que nos están viendo no lo sé, pero yo personalmente me llevo la idea sobre Benito Pérez Galdós, que obviamente él tenía claro cuándo lo iba a hacer novelado, cuándo lo iba a hacer histórico y sobre todo que fuentes primarias, sea como fuera que las usara, pero fuentes primarias pudo tener tanto memoria oral por personas que vivieron acontecimientos, como por lo que tú nos muestras y nos indicas de que accedió pues, a periodistas o a personas en sus viajes, ¿no? Que accedió a fuentes que me gustaría destacar. Así es como lo entiendo yo con lo que me explicas. O sea que me parece también que ha quedado bastante bien explicado. Otra cosita que yo te quería preguntar, y lo tenía aquí apuntado, es, bueno, después de esta pregunta de los episodios nacionales, obviamente tú nos has ido adelantando cositas, pero Galdós hizo muchas más cosas que los episodios nacionales, como hemos venido comentando. ¿Qué te gustaría contarnos de todas las demás actividades que realizó Benito, nacional, internacionalmente, literatura, teatro, todo lo que nos quieras comentar, que veas reseñable? Bueno, ante todo hizo novelas, aunque el teatro siempre lo tuvo ahí, hasta que, bueno, en la época final de su vida, bueno, en las 2 últimas décadas, cuando más tiempo estrena, obras, es verdad que empieza a mandar obras a los teatros cuando ya es muy conocido, cuando tiene también sus enemigos, en sus rivalidades. De hecho, el Teatro Calderón le rechazó varias veces sus obras de teatro. Claro, porque Galdós, ante todo, o sea, Galdós empezó, ya te he dicho, apoyando a Amadeo I en una posición conservadora. Después fue, bueno, y siempre se mantuvo en esa idea, aunque acabó de diputado en el Partido Progresista de Sagasta, en ese ala moderada que tenía el partido. Y luego es verdad que acabó junto a Pablo Iglesias Pose, presentándose a las elecciones con el Partido Socialista como republicano. Claro, y esto creo que es importante, que cuando una persona cambia de idea política es porque ha vivido cosas, ¿no? Y Galdós vivió todo el desastre del 98, siendo ya Maduro. Insistimos que eso fue lo que le llevó a escribir la tercera serie de episodios nacionales. Además de que la generación del 98, Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán, que no dejan de ser gente mucho más joven que él, 20 o 30 años más joven, pues como que no le querían con él en esa generación, porque Galdós, como que era demasiado. Tener a Galdós dentro de su club era demasiado. Bueno, entonces, teatro. Claro, y esta faceta lo sé por la cuestión de Cataluña, porque el año pasado hice una pequeña investigación comparando los hechos de la protesta que hubo en Cataluña por el tema de la sentencia del Procés, comparándolo con la Semana Trágica, porque hubo comparaciones en redes sociales y, bueno, dije, vamos a poner un poco de tranquilidad y vamos a investigarlo. Y, claro, analizando que la Semana Trágica de Barcelona fue un hecho anticlerical enorme, de enorme magnitud en Europa, y el hecho más violento en Europa Occidental desde la Comuna de París 30, 40 años atrás, viendo los antecedentes, parece ser que esa carrera de anticlericalismo que desembocó en la Semana Trágica había comenzado precisamente cuando Galdós estrena en 1901 Electra. Es una obra pues muy cruda, es una obra pues que trata estas cuestiones. Además, Galdós siempre pone a la Iglesia, pues, hombre, se nota que no era santo, no era católico y tenía esa postura anticlerical que no violenta, ¿vale? Esto es importante, que el anticlerical no te hace violento. Aunque hay que tener en cuenta que su abuelo Galdós, o sea, el abuelo que le da el apellido de Galdós había sido inquisidor de Canarias, ¿no? Y que le venía la vena por eso. También su padre había sido militar, Sebastián Pérez, y había luchado contra Napoleón en la guerra de independencia en Cádiz.
Así que, bueno, el teatro, sinceramente, no lo he estudiado mucho. Esto que te he contado es lo que te puedo decir. Pero bueno, sí tengo pendiente. De hecho, antes de que empezase el confinamiento, bueno, estas actividades iba a prepararme bien Electra, iba a leérmelo bien, iba a ver algunas veces. Creo que estaba representando en algún teatro de Madrid, iba a verla incluso, pero me quedé ahí. Sin embargo, bueno, ante todo Galdós, yo te digo, él llegó a Madrid queriendo ser dramaturgo. En fin, la vida se antepuso, tenía que ganarse la vida de otra manera y, bueno, explotó siempre como pudo esa vena de dramaturgo en esas novelas. Por ejemplo, el final de España sin rey, que tiene un final muy hamletiano, muy de Shakespeare, que por supuesto le influye. Además, esto del teatro se asemeja mucho a la vocación de Cervantes, porque Cervantes es lo que quería hacer, ¿no? De hecho, los Baños de Argel me suena que creo que no llegó a estrenarlos. Cervantes quería ser dramaturgo, tenía su competencia con Lope de Vega y, bueno, donde consiguió la fama fue gracias al Quijote. Y precisamente después de ver el éxito que había supuesto esta obra tan importante en la literatura, bueno, mundial y también de España, empezó con las novelas ejemplares, Cervantes, a modo de ser didáctico, ¿no? De explicar cuestiones, y Galdós copia o se inspira en esta producción cervantina para hacer los episodios nacionales también con esa finalidad. Tengamos en cuenta, bueno, no va mucho por tu pregunta, pero sí es verdad que, claro, han pasado 100 años de la muerte de Galdós y desde los años 60, no en España, porque Galdós estuvo apartado por el franquismo durante unos años, aunque al final acabó siendo la cara de los billetes de 100 pesetas, si no recuerdo mal. Galdós se empezó con una revista que sigue todavía actual en el 66, los Anales Galdosianos, que son, bueno, una revista con publicaciones, y claro, ahí con solo ver los títulos pues te das cuenta de la inmensa gran cantidad de temas que se pueden abordar sobre Galdós. El tema de la mujer, porque gran parte de sus novelas están protagonizadas por mujeres. El papel, por ejemplo, de la educación, las mujeres maestras dentro de ese apartado de mujer y educación es también un tema a estudiar muy interesante. El papel de educación, la gastronomía también, la religión, como os he dicho, las ciudades, el retrato que hace, porque él, bueno, tenía también residencia, pasaba temporadas en Toledo, aparte de Santander, y otras ciudades, como las describe en cada momento. y bueno, otras tantas cuestiones, por ejemplo, también la música en Galdós, la pintura en Galdós. Hubo una exposición antes del confinamiento, en febrero, en la Biblioteca Nacional, que era Galdós, la verdad humana, y los comisarios, uno de ellos es Germán Gullón, que es, digamos, uno de los principales galdosistas que hay, porque además su padre fue compañero fue también un estudioso de Galdós y llegó a conocer a Galdós. Su abuelo fue político y estuvo también con Galdós. Es un hombre, pues, que dentro de ser un investigador, pues tiene una vida muy interesante. Claro, luego la exposición esta que os he comentado se llevó a Canarias y sigue ahí. Y esta exposición, la idea que tenía era mostrar no al Galdós literato, sino al Galdós de otras facetas. Era un excelente músico, pintaba muy bien. De hecho, me parece que se guardaba en esta exposición los primeros carboncillos que hacía cuando era niño. Y también, claro, es importante esto que me recuerda, porque Galdós era el pequeño de 11 hermanos. Y como pequeño de 11 hermanos, hombre, eso también marca. Y tuvo una influencia muy fuerte en él, bueno, aparte de su madre, sus hermanas. Y quizás por eso, de ver estar rodeado de mujeres en ese sentido. Luego también, bueno, la fama que tuvo de mujeriego, de nunca se casó. Tuvo algún que otro hijo fuera del matrimonio que nunca tuvo. Bueno, la correspondencia con Emilia Pardo Bazán, últimamente muy conocida por los medios de comunicación, el tema del Pazo de Meirás, etcétera. Bueno, pues son temas que nos acercan a ese Galdós y que
y donde podemos encontrar fuentes primarias, porque claro, cuando la gente salía sorprendida de "Ala, qué cosas se decían en las cartas", que antes se escribían cartas, y por supuesto, como nos pasa a todos, pues personas de las que nos enamoramos o personas pues que son amigos nuestros, pues a la hora, si nos ponemos a escribir algo creativo, pues les tomamos como modelo para construir ese personaje, incluso, para construir ese personaje, porque las cartas que tenía con Emilia Pardo Bazán, luego se pueden encontrar cartas muy similares en Tristana, ¿no? Las que se mandaba con su amante. Es muy llamativo eso que cuentas, porque además, efectivamente, esta mañana veía la reseña que hizo un documental de televisión española sobre la exposición en la Biblioteca Nacional, y entonces comentaban efectivamente que también tenemos que recordar a Galdós como persona que tuvo sus cositas, sus cosillas, pues por ejemplo, pues como la famosa y célebre historia con Pardo Bazán, que como tú indicas está la documentación. Lo curioso que comentaban, no sé si a lo mejor quieres añadir algo a esto, pero es una mera curiosidad, también comentaban en esta reseña el hecho de que, bueno, efectivamente Galdós, si entró al teatro, fue gracias a la relación con esta célebre y también escritora mujer que ella le introdujo al teatro, porque él obviamente ya tenía medio dominado la novela histórica, pero que, como tú has indicado también antes, que su gran pasión siempre fue el teatro y uno de sus impulsos, pues parece ser que fue esta célebre mujer escritora. Pues es que no tengo ni idea, porque Pardo Bazán no conozco prácticamente nada. Me gustaría leerme por el centenario pues, Los Pasos de Ulloa y estudiarla, hacer también algún vídeo. De hecho, ahora que te he dicho, ¿no? También se está haciendo balance, lo hablo con amigos de la facultad, a la hora de hacer balance de aniversarios, de cómo son porque la conmemoración de hechos como la muerte de Galdós, bueno, también este año va a ser el centenario del nacimiento de Delibes, pues eso cambia la percepción que se tiene del personaje en la historia, ¿no? Ya te he dicho que en el franquismo, unos años Galdós, pues pasó al ostracismo porque se le consideraba republicano, y cuando Galdós en la Primera República, pues ya te he comentado que no la apoyó porque él era pro-amadeísta, y luego los republicanos de la Segunda en el exilio, pues bueno, gracias a ellos, todo hay que decirlo, pues llevaron a Galdós a Latinoamérica, aunque ya se le conocía porque Galdós escribió durante muchos años en la Prensa de Buenos Aires, un periódico de ahí de Buenos Aires, donde no dejaba de mostrar su preocupación por cuestiones que ocurrían en España, como por ejemplo el caciquismo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es lo que te quería comentar a colación de esto. Bueno, en relación de esto yo te comentaba que si querías añadir algo en relación a la relación que tenían, pues bueno, Galdós y la célebre escritora que hemos mencionado. No, es que no sé más. No sé mucho. Bueno, no te preocupes. Sí, era mera curiosidad, porque tampoco tenía planteado preguntarte esto, pero ya te digo, a raíz de que lo has mencionado, digo, pues claro, nos mencionas que Galdós es una persona humana y al final, pues como todos, ha tenido sus relaciones, esos momentos de tensión, todo lo que muchas veces no nos cuentan los manuales o biografías de figuras importantes de la historia, ¿no? De hecho, una cosa que es un poco atrevido, pero bueno, ahora está de moda en la nueva historiografía, la historia de la sexualidad y de las relaciones amorosas. Ahora mismo no soy consciente si se ha hecho este tipo de historia sobre biografías de autores de literatos de nuestro país. No soy consciente, pero vamos, de Benito Pérez Galdós sería muy interesante, eso segurísimo, sobre todo por su vida como persona joven en ese Madrid con tantos cambios políticos en tan poco tiempo. Yo creo que sería una maravilla que alguien se metiera a través de las cartas, obviamente, a hacer ese estudio, ¿no? Pero yo creo que sería una maravilla. Pero sí, ¿querías comentar algo? No, que comparto tu opinión. Sería muy peculiar el estudio, pero también sería muy divertido. Pasando a otro tema, también nos vas diciendo que él ha estado en muchos sitios. Una de las dudas que, por ejemplo, cuando yo era más joven y leí a Benito Pérez Galdós,
siempre de la primera tirada sobre la guerra de la independencia, porque fue lo que me centró a mí siempre me llamó la atención cuando leía artículos sobre esta figura. Vamos a ver, Madrid, Canarias, Santander son como los tres puntos principales de influencia de este autor. La pregunta es, ¿por qué fue a Santander? ¿Y por qué fue a Madrid? Quiero decir, ¿por qué no se quedó en Canarias? ¿Qué pasa en Santander y qué pasa en Madrid? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, bueno, a Madrid, como decía antes, venía para hacer su vida, para construirse, yo con lo opuesto, no a una pensión, iba a estudiar Derecho. La idea de su madre era que fuese un buen abogado, pero acabó siendo novelista, y Santander fue su lugar de residencia de vacaciones y allí escribió gran parte de su obra, en general, ¿no? Teatro, novelas. Luego Canarias, hay que decir que dentro de estas cuestiones que te he comentado, de si la música, que si el arte en Galdós, bueno, pues también está la relación con Canarias. Y no es un tema que aparezca mucho, a veces, bueno, esto pasa a mucha gente, ¿no? Famosa y no famosa, de que, bueno, que no es que no sea profeta en su tierra, sino que, bueno, nace en un sitio, vive en otro, hace su vida en otro sitio y no mantiene relación con su lugar de origen. Y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Sí diremos, bueno, por decir dos fechas, Galdós, él estando jovencito, con unos pocos con 22 años, ocurren los sucesos del cuartel de San Gil, ese intento de derrocar a Isabel II que había urdido el general Prim, aunque todavía no era general, y bueno, sale mal, hay una represión muy fuerte, son fusilados muchos militares, golpistas o insurrectos, y Galdós lo vive. Además, el año anterior había visto los sucesos de la noche de San Daniel. Claro, él se pregunta qué ha pasado en España para que los hijos de Isabel II se estén matando entre ellos, ¿no? Los liberales moderados y los liberales progresistas. Y claro, esta es una motivación que le lleva precisamente a hacer los episodios. Pero bueno, a lo que voy. Claro, sabiendo lo que había ocurrido en Madrid, pues su familia le pide que vuelva a Canarias porque, en fin, hasta que pase todo, etcétera. Bueno, pues precisamente va aquel otoño. Estos sucesos habían ocurrido meses antes. Y también va para rendir cuentas a su madre, ¿no? Porque había llegado la notificación universitaria de que el alumno Galdós había sido expulsado de la carrera por no ir a clase directamente, ¿no? Esto hay que también decirlo. Y después de 1866, tengo aquí la otra fecha, no va a volver a Canarias hasta 20 años después. No va a tener su correspondencia. Ni siquiera fue cuando falleció su madre. Sí se tienen las cartas que enviaba a sus hermanos de que lo sentía mucho, pero ni siquiera fue con esas. Entonces, bueno, tenía su vida en Madrid. Y bueno, esto, claro, claro, te he dicho que puede que fuese sin más, pero me suena de haber leído, ahora mismo no recuerdo qué autor, que sí, que como que tenía algún tipo de relación curiosa con su familia y que quizás ni siquiera la muerte de su madre pues fuese hacia Canarias. Pero bueno, esto lo investigo y publico un post y lo explico. De acuerdo. Pues, y sobre el tema de Santander, porque nos queda claro Madrid, Canarias, pero ¿qué pasa con Santander realmente? No, Santander lo conoce como, bueno, le invitan a ir, un amigo suyo, no recuerdo ahora cuál, le invita a ir en unas vacaciones, le gusta el sitio y va a seguir volviendo en sus momentos de veraneo hasta que se compre esa casa. Y claro, le dedica a Santander en su correspondencia, pues se ve que tenía mucho cariño a esa ciudad y gracias a eso, como otras ciudades que también conocía bien, como Gerona o Toledo, pues son objeto de estudio de la visión de Galdós de esas ciudades. Pues menos mal que le invitó a este señor, porque si no nos quedaríamos sin Trafalgar y, ¿no? Quizás con toda la ciudad. Bueno, quizás hubiese empezado los episodios nacionales de otra manera, pero claro, empieza en Trafalgar además porque... Bueno, la guerra de independencia, la España que hay después de la guerra de independencia no es la misma que había antes,
porque España pierde sus posesiones ultramarinas, ya no es ese imperio. Bueno, mantiene Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pero la América continental ya no la mantiene y por eso empieza por ahí. Muy buena pregunta la que haces. Si no hubiese ido a Santander, ¿qué hubiese pasado con los expresiones nacionales? Bueno. Claro, eso es lo que me pregunto yo, porque bueno, seguro que de las guerras carlistas, y de hecho como lo hizo, escribiría, pero por ejemplo, claro, las guerras, la guerra de la independencia española, las guerras napoleónicas dentro de la península ibérica, si no hubiera conocido a un testimonio directo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría publicado o no? A mí no me gusta hacer esto que llaman de ¿qué hubiera pasado si, Sí, no? Es muy llamativo porque además siempre nos comentan en el grado en historia, te dicen, ¿no?, que lo primero que tienes que hacer es nunca pensar con la mentalidad de ahora cuando estudias algo que pasó hace cientos de años, pero lo otro segundo es, obviamente tú estás estudiando historia y entonces puedes hacer supuestos, pero nunca podrás afirmar que pasó esto, porque obviamente tienes que demostrarlo de una manera empírica. Esto de cómo sería tal tiene un nombre concreto que ahora no me sale, no sé si es la metahistoria que la suelen llamar, no estoy seguro. Esto es la ficción, ¿no? Sí, ¿no? O por el estilo, ¿no? Es una cosa así curiosa. Cuando has mencionado el tema de los partidos, obviamente que estuvieron alternándose de manera continua en época de Isabel II, que hubo tanto cambio político y luego además estuvo el primer conflicto en el norte de África, que bueno, la propia Isabel II, en algún escrito leí por ahí que comentaba que le daba vergüenza que su propio marido no fuera a liderar a las tropas, ¿no?, en la guerra del norte de África. Fue su cuñado. Y entonces me llamaba la atención cuando comentabas Isabel II. Claro, Isabel II está exiliada en Francia. En 1902 sabemos que Benito Pérez Galdós va a visitarla con ayuda, no sé si es de la embajada española ahí presente o es de un periodista, no lo tengo claro, pero claro, tú nos comentas que al final Benito Pérez Galdós hizo lo que tanto está de moda ahora, recopilar memoria oral, sobre todo de testigos, y luego accedió a esos testimonios directos. Claro, ¿tú crees que cuando Benito Pérez Galdós escribió todo lo referente a la época de Isabel II, bueno, en primer lugar, todo lo que escribiría en su futuro en relación a Isabel II, porque obviamente lo que escribió antes pues no podía estar influenciado, pero después de 1902, si escribió algo en relación a la época de la monarquía de Isabel II, obviamente tendría una gran influencia, ¿no?, de lo que le contó la monarca, porque por lo que he estado leyendo, tenía entendido que de hecho él tomó como referencia y que son clave la conversación que tuvo con la reina en Francia en 1902. Sí, fue por un periodista amigo suyo que le consiguió el contacto y le entrevistó a la reina. Fue Galdós en calidad, vamos a decir, de periodista para entrevistarla. Fue una entrevista muy formal. Al final, la conclusión de esa entrevista que saca es que Isabel II pues era muy niña, en el sentido de que era muy inocente y que, bueno, que la vida la había tratado mal. O sea, me parece muy generoso porque luego piensas, claro, o sea, Galdós no es Víctor Hugo, esto me lo hago con una persona. Galdós no es Víctor Hugo, en plan, no es... O sea, él quiso ser Víctor Hugo en el sentido literario, pero Víctor Hugo, hombre, fue un hombre que fue un héroe nacional en su época, una leyenda en su época por su activismo político. Y Galdós, bueno, colaboró con el final de Isabel II, pero luego apoyó el régimen de Amadeo I y luego se fue con la Primera República, aunque luego volvió como diputado, pero bueno, él siempre centrado en escribir. Lo que quiero decir es que, bueno, en esa entrevista es muy generoso con Isabel II, me parece muy, o sea, muy bien por su parte. Además, lo correcto que escribía. O sea, no creo que tanto le influyese lo que dijese la reina. De hecho, ese mismo año comienza con la cuarta serie de los episodios nacionales. La tercera había terminado precisamente con la boda de Isabel II con Francisco de Asís, con su esposo, una relación tan tormentosa, y empieza pues con las revoluciones del 48 en ese 1902 y termina finalmente son unos 10 episodios, esa cuarta serie,
termina con su marcha. El último episodio se llama así, la de los tristes destinos, que es el sobrenombre que se le dio a la reina. Y luego, claro, echando la vista atrás, ese Galdós, que ya, pues hombre, han pasado 30 o 40 años de esos años en los que está novelando, pues se acuerda de cuestiones, ¿no? Sin embargo, bueno, mantiene correspondencia con sus contactos de entonces para refrescar datos. Y claro, cuando esto es una cosa esto es una cuestión que hay que tener en cuenta con las fuentes orales. Yo trabajo fuentes orales. No te lo he dicho antes cuando te pasó el currículum, la reseña mía. Es en lo que más me he querido especializar y lo sigo trabajando, el usar los testimonios de la gente que ha vivido un proceso histórico para hacer historia, para construir un estudio historiográfico de un contexto determinado. Bueno, pues Galdós utiliza su propia memoria y la memoria es muy traicionera porque no recordamos, cada vez que recordamos algo, esto está probado científicamente, no lo recordamos igual. Y esto no es malo, pero a la hora de hacer historia sobre todo es una cosa, no un peligro, sino algo que hay que tener en cuenta. Y Galdós, bueno, directamente no empieza justificándose. Él, de hecho, estos episodios, él se pone ese narrador omnisciente que a veces se hace autorreferencias. Él es como el historiador, ¿no? El historiador que sigue explicando la historia de España. Y dice, en un momento dado, en España sin rey, que es este episodio que más he trabajado por la cuestión del periodismo, viene a decir eso, de que, de hecho, lo pongo en la cabecera de mi TFG esa frase, de que todo esto estos recuerdos, estos testimonios, luego son la fuente con la que el historiador construirá el relato. Entonces, bueno, la entrevista con Isabel II, que también, bueno, la propia reina le quedan 2 años para morir, aunque era 10 años más mayor que, bueno, era 10 años mayor que Galdós. Ella tampoco recordaba mucho y en fin, es que había sido expulsada de una manera tan, pues casi traumática para ella, claro. Luego tan mal atendida por su propia madre, tan mal tratada por la historia, por su contexto, siempre con la idea de querer volver a España. O sea, eso también lo hice en la entrevista a Galdós, haciendo reflexión de que habría sido... O sea, que le pasaba como a su abuelo, como a Carlos IV, que tenía buen corazón, que quería hacer el bien, pero que no tenía carácter, no tenía actitudes. Y bueno, esto es un poco lo que te podría contestar. Bueno, la respuesta me ha encantado, quiero que lo sepas, pero como veo que ya son las 7 o casi las 7, falta un minuto para las 7, tampoco queremos tener tanto tiempo a las personas que nos están visionando, pero sí me gustaría tratar 2 últimas cosas. Primero me gustaría mencionar una curiosidad, porque no quiero que se me olvide esto, es una cosa que me llama mucho la atención. Tú has comentado que, bueno, Valle Inclán y toda esta generación, decía, nosotros no queremos que Galdós se nos venga arriba, que esté en nuestro club, a nuestra, ¿no? Que no esté que nosotros como que somos mejores, por así decirlo, ¿no? Y entonces hay una cosa que me llama mucho la atención. Esto lo leí hace nada, lo leí hace unos días, con un familiar además, y era un poco el amor-odio que tenía la figura, en este caso de Valle Inclán, con Unamuno, con Benito Pérez Galdós y otros, incluso mujeres escritoras que han pasado desapercibidas de esa generación. De Benito Pérez Galdós, una cosa que me hizo mucha gracia, que la tengo aquí apuntada además, es que, bueno, Valle Inclán efectivamente escribió teatro. Nosotros conocemos a su célebre personaje Max Estrella y Luces de Bohemia, pero dentro de estos varios intentos de ser un autor, de dramaturgo de teatro, Valle Inclán llegó a hacer una obra que era El Embrujado, que según él, Valle Inclán en algún escrito llegó a decir que El Embrujado nunca se llegó a estrenar en pleno Madrid porque Benito Pérez Galdós, que era una figura a la que él admiraba, la criticó. Le hizo una crítica y no se llegó a estrenar. Lo curioso del asunto es que un tiempo después Benito Pérez Galdós escribe que él
aún no había conocido en persona como tal a Valle Inclán, que tampoco había sido testigo de la obra ni que la había analizado de ningún modo. Entonces, que es curioso pensar, ¿no? Personajes tan importantes de la novela y de la literatura, de la lírica española, que viven la misma época y que pasan todos estos acontecimientos. Esto me gustaría recordar también a la gente que nos está viendo, y es que los acontecimientos históricos no son independientes. Es decir, las cosas suceden en una época, nosotros podemos encasillarlas en diferentes series temáticas para estudiarlas, obviamente es más fácil y es una herramienta eficaz para el historiador, pero a la vez que pasaba algo en Madrid, pues pasaba algo en Valencia, pasaba algo en Nueva York y pasaba algo en el Cairo. Quiero decir, las cosas hay que ponerlas también en su contexto, ¿no? Y como otra curiosidad, también el tema de, has mencionado que esto es una pregunta muy, muy personal. Si no quieres contestarla, no hay problema. Si crees que es algo como hubiera sido tal, que eso, a mí no me gusta mucho hacerlo, pero no puedo evitar preguntarlo, sobre la figura de Galdós. Obviamente, has mencionado a Víctor Hugo y has mencionado a Balzac. ¿Por qué los quiero relacionar? Por un motivo. Obviamente, a lo mejor Galdós pues pudo haber querido ser o no, no lo sé. Tú nos comentas que tuvo una vida sencilla y amable. El Víctor Hugo español, no lo sé. Pero lo que sí es que leyó a Balzac, seguramente también leyó algo de Víctor Hugo. Hemos visto esa ideología que es entre promonárquica pero medio liberal, porque a la vez es anticlerical. Balzac, Hugo, eran descendientes del primer imperio francés, no puedo evitar mencionarlo porque estamos obviamente en una asociación napoleónica. El propio Víctor Hugo, su padre, había sido el general Hugo, que estuvo aquí en la península ibérica, que estuvo en Castilla, que estuvo también en Madrid, que de hecho fue el oficial del regimiento extranjero que se hizo para el ejército de José Bonaparte. Y no solo eso, sino que el propio Balzac es un ferviente bonapartista que, de hecho, en sus máximas de Napoleón le pasa un poco lo mismo que a Galdós, que Galdós recopila documentación histórica, pero hace novela histórica. Y es que Balzac hace exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, destacan algunas obras como las máximas y pensamientos de Balzac, que es literalmente solo frases del registro de la Biblioteca Nacional Francesa con escritos y cartas de Napoleón. Y son las máximas y pensamientos de Napoleón, son las frases más célebres, por así decirlo. Mi pregunta es, si Galdós hubiera vivido la guerra de la independencia, ¿de acuerdo? Esto es un muy supuesto. ¿Tú crees que hubiera estado con el reinado de José Bonaparte o hubiera pasado como con Jovellanos o personas liberales que estaban en el ejército como Daoiz y Velarde, que literalmente estas tres personas, por mencionar un ejemplo, recibieron la mano de Francia, del Estado francés, de ¿quiere usted venir a nuestro contingente, a nuestra formación del Estado, a nuestro bando, por así decirlo? Y lo rechazaron. Quiero decir, Benito Pérez Galdós, ¿cómo lo hubieras visto tú en la Guerra de la Independencia? ¿Cómo crees que se hubiera situado? Teniendo en cuenta su pensamiento. Esto no es una pregunta que debería de hacerte, pero me llama la atención y me gustaría planteártela. Hombre, Es difícil. habiendo vivido en Madrid, ¿no? Entiendo, porque si hubiese sido canario, pues... Bueno, la verdad es que no sé cómo fue la guerra de independencia en Canarias. Pero bueno, digo que su padre estuvo luchando en Cádiz contra Napoleón. Bueno, Sí. Galdós, Galdós ante todo no se quería complicar la vida. No lo sé, no sé qué hubiera hecho. Seguramente hubiese sido reportero de guerra. O sea, ¿no? O sea, entiéndeme, ¿no? Seguramente hubiese Sí, estado sí. ahí a los Chávez Nogales, a los Pérez Reverte, cuando estaba en la guerra este hombre, reportero de guerra como Ramón Lobo, pues eso, hablando con los franceses, hablando con los guerrilleros, hablando con Agustina de Aragón, en fin, reportero de guerra. O sea, ¿por qué no hubiese tomado partido? Pues yo creo que por nadie. O sea, yo creo que le hubiese influido bastante unas cosas u otras. Puede que se hubiese exiliado con Goya o puede que se hubiese quedado a vivir. Que después hubiese... Bueno, si se hubiese quedado seguramente Fernando VII lo hubiese perseguido.
detestaba a Fernando VII. O sea, no llegó a coincidir con el último, pero le detestaba horrendamente. Entonces sí, yo creo que un reportero de guerra que cuando terminó la guerra le llamaron a Francesado y se tuvo que ir. Sin más. Pues la verdad es que te debo decir que la pregunta era muy, muy difícil. O sea que te agradezco que te hayas tomado la libertad de responder, porque hubiera entendido perfectamente que hubieras dicho, prefiero no hacerlo. Y esto es por mera curiosidad, porque al final Benito Pérez Galdós y digamos que el bonapartismo, incluso de la época de cuando se retira Luis Felipe de Orleans en 1830 en Francia, el bonapartismo no deja de ser un tipo de libertad pero conservadora, y me recuerda mucho a la personalidad de Benito Pérez Galdós, que nos dices que es amadeísta, pero luego, claro, se une a los otros partidos más liberales aún, cuando obviamente Amadeo se va, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por responderme a la pregunta. Y ya vamos cerrando. No íbamos a hacer ronda de preguntas escritas, pero veo que 2 personas han escrito, entonces vamos a responder solo a esas preguntas. Si alguien más quiere preguntar a Pablo, puede comunicarse a través de él en su cuenta, que además responde muy rápido. Os pasamos el perfil, lo vamos a volver a mencionar en las historias. Entonces vamos a ir cerrando, y aquí arriba había una pregunta de Patricia Ponce Art, que te comenta, bueno, has dicho que se inspiró en Shakespeare, que leyó a Dickens y a otros realistas. ¿Se sabe qué otros autores se encontraban en su biblioteca personal? Cervantes. Cervantes era, o sea, el Quijote era su libro de cabecera. Lo leía constantemente, lo consultaba. Hay mucho de Quijote en las novelas de Galdós. Desde esos narradores que cambian hasta esas historias que aparecen de pronto, que no tienen nada que ver con la trama inicial y se desarrollan, ese humor, esos golpes de humor tan buenos que tiene, esas reflexiones quijotescas, esos personajes que incluso se parecen físicamente. Cervantes, ante todo, Dickens, Balzac, por supuesto que sí, él quería ser el Balzac español, sin ningún tipo de duda, pero ante todo Cervantes. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Y luego aquí ya veo un comentario, pero lo veo más a tipo de broma, ¿no? Que quién no detestaba a Fernando VII, ¿no? Fernando VII, sí. Claro, bueno, yo ya te digo, yo no me gusta posicionarme, ¿no? Pero bueno, pones en la balanza a un monarca que ha fusilado a personas que han luchado por él en la guerra de la independencia, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. Pero bueno, dicho todo esto, Pablo, administrador de Historia Útil, una cuenta realmente buena y que desde la asociación recomendamos, que vamos a también añadir a páginas recomendadas, perdón, de nuestra página web, o sea que la podéis localizar también desde ahí, o por la cuenta que vamos a nombrar en las historias. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy con nosotros, porque además sé que tenías una semana ajetreada con temas de universidad, entonces te agradezco que nos hayas atendido y espero que te hayas sentido a gusto con nosotros. Cuando tengas más información de Benito Pérez Galdós, de los temas que nos has dicho que quieres desarrollar, cuenta con nosotros para difundirla, o si quieres abrir otro debate de Benito Pérez Galdós aquí, nos encantaría. Sí, yo voy a decir porque... que sí, o sea, yo he encantado, la verdad. He mandado Call of Papers, ¿no? A congresos y cosas, a ver si para seguir profundizando en esto. De hecho, iba a haber uno en verano, pero se aplazó a este verano, a ver si se puede dar. Y decir, bueno, tengo un vídeo, solo una video reseña de Galdós. Mi idea es reseñar más vídeos de Galdós. Ojalá algún que otro episodio nacional. Estoy con Trafalgar, lo tengo aquí. Estoy leyéndolo para comentarlo bien. Así que nada, atentos, y a mí me gustaría eso, subir más vídeos de Galdós y nada, lo que tarde en leerlos y en trabajarlos, estudiarlos y eso, hacer la divulgación. Pues cuenta con nosotros y con nuestro apoyo, y sobre todo, obviamente nos queda un poco más lejos la segunda y la tercera tirada de los episodios nacionales, pero obviamente la primera es la que más cerca nos toca, ¿no? Por la guerra de la independencia. Pero otra cosa, y aprovecho para las personas que nos están viendo, nosotros al final no dejamos de ser una asociación de personas que estudian no solo la guerra de la independencia española, sino los 2 imperios franceses y la Revolución Francesa, por lo que nuestro marco de estudio a nivel contexto internacional europeo también es de 1789
a 1871. Por lo que si hay personas interesadas en este tema que quieran contactar con nosotros para eh, dar charlas, para divulgación histórica de esta época, pues que obviamente pueden contar con nosotros, ¿no? Y bueno, ya cerrando esto otra vez, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido una actividad muy interesante. Como hemos dicho, gracias a Galdós tenemos en España también esa conciencia de la guerra de la independencia. Es una de las primeras personas que ha introducido a nuestros abuelos y a los padres de nuestros abuelos la historia napoleónica de España. Cuando una persona conoce poco de la guerra de la independencia española, yo siempre voy a recordar cuando estábamos en la facultad de Geografía e Historia hace 2 años en el hall, y estábamos en la mesa y me vino una señora muy, muy mayor y me comentaba, ahí va, pero si vais vestidos de lo de Benito Pérez Galdós, nos dijo la mujer. Y digo, claro, claro, vamos vestidos de... porque teníamos en aquel momento los uniformes de recreación histórica al lado, ¿no? Y era lo que la pobre mujer pues conocía, ¿no? Entonces a Benito Pérez Galdós por ese lado tenemos que agradecerle por ese lado que haya introducido el estudio, entre comillas, de la guerra de la independencia española en nuestro territorio, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Trataremos de subir esto a YouTube, en la cuenta también de Pablo. Tenéis el enlace de YouTube, bueno, su cuenta de YouTube la tenéis en su perfil de Instagram y nosotros lo vamos a intentar dejar, ahora sí lo consigo, en las historias. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias. Recordad pasaros por la página web y mirar el calendario del año napoleónico, con los próximos directos, las entrevistas y conferencias. Un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias a todos.